Muchos están frustrados y dicen que yo estoy loco. Ya me dan pa' yo la gente que yo ni conozco. Yo siempre ando con mi cuarto, yo nunca ando roto y sus mujeres ahora me llaman pa' que yo le parte no forcen. De este lado, Frecorra, la defensa suprema HD, gente dura. Viene vaina dura por ahí, matanza a quién? A los tigres, a esos tigres, a esos palomos. Esa gente que no son de nada, gente que son ranitas y los pico y le echan un pote y que lo que. Péguense más. Viene vaina dura por ahí, la sílaba de Dembow y del rap, matanza a quién? A los tigres, a Huicho, ese coro de ratones. Son palomos, ¿viste lo que? Ya tú Frecorra sabes. de este lado. La Supremo, los Supremos ponen la casa. Los Supremos Family. También le informamos que viene un party por ahí. Sábado 28 de marzo, lugar, disco Terraza al Papa, donde Johnny, ahí Ya mismo no en el hay que decir billar. maná. No hay que decir maná, viene vaina dura, ¿ves qué es lo que? Los Supremos Family, gente que están apoyando todo. Díganle ustedes, Frecorra. No hay que decirle maná, ellos saben todo, ellos están claros, ellos saben claro, ellos me conocen, que yo para agarrarlo por el cocote no me di ahí. Y ya. Y ya. Tú estás loco, estrés, Ya, aleluya. aquí no hablamos, aquí actuamos. ¿Viste lo que? Ya. Ya. ¿Qué es lo- Ya, vamos, güey. Bolsillo siempre en la llanta. El emperador me dio la luz que ya no cantan. Si los mangos lo empaqueto y voy que se empan. No me llegan.